Vamos al libro del Génesis, hebreo Bereshit, que significa principio. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Y vamos a leer algunos versículos, por favor, síganme en la lectura. Desde el verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho subiremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Puede leer conmigo el verso 8 en voz alta? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y puso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esto es palabra de Dios. ¿Puede sentarse, por favor? ¿Están contentos? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado del padre Abraham? Se le llama en la Biblia Abraham Avinu, que significa nuestro padre Abraham. Es famoso porque se le llama el padre de la fe. Ahora usted puede tener su propia definición de fe, pero en Hebreos 11.1, si lo puedes poner en la pantalla, en Hebreos 11.1, en la versión Reina Valera, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque hay personas que se les pregunta de fe y dan su propio rollo. Sí, yo sí tengo mucha fe y cositas por el estilo. No, la Biblia es clara y la definición precisa. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Abraham le creyó a Dios sin verlo. Probablemente audible, escuchó la voz del Señor, pero no lo vio. Y dice la Biblia que él tuvo fe de que ese Dios que se le estaba manifestando es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿por qué se le llama el padre de la fe? Porque creyó en él sin verlo, al igual que usted y que yo, sin ver a Dios. Nos reunimos en este lugar para alabar y glorificar al Dios que aparentemente no se ve, pero dice la Biblia en Romanos que Él se hace visible en toda la naturaleza. Entonces Dios es, y la Biblia no necesita que usted la defienda ni que se defienda a sí misma. Simplemente Dios es y punto. Y el pueblo de Dios dice amén. Por eso el nombre de Dios dice: yo soy el que soy. Cuando oiga el nombre de algunos que les gusta mucho el hebreo, dicen Hashem. Hashem significa el nombre. ¿Cuál nombre? Pues el nombre. ¿Pero cuál nombre? El que le dio a Moisés: yo soy el que soy. El gran yo soy es el Dios todopoderoso a quien nosotros alabamos y glorificamos. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en la porción que leímos, Génesis capítulo 22, ahí narra una historia maravillosa de cómo Dios le pide a Abraham su único hijo llamado Isaac. Y mire, yo creo que a todos los hijos se les ama, y aquí en Chiapas tienen hasta 10, 12, 14 hijos. Y si Dios les pide uno: Señor, te doy la mitad, ¿verdad? Pero este hombre nada más tenía uno, y no era cualquier hijo.
Era hijo de promesa, era hijo de bendición, era hijo que él engendró en la vejez. O sea, no iba a ser tan fácil que Abraham aceptara. Por ahí he visto una cinta hace algunos años cómo hacen la escena de cuando Dios le pide a Abraham su hijo, y 4 noches Abraham sin dormir y como loco se va al desierto. ¿Y por qué mi hijo? Eso no es cierto, hermanos. No se deje de llevar de películas de a peso. Usted lea la Biblia, ¿estamos de acuerdo? Lea la Biblia. La Biblia no dice eso. La Biblia, así como menciona que Dios llamó a Abraham y Abraham le obedeció a Dios, de igual manera Dios le dijo: ahora quiero que me des tu único hijo. Y Abraham no rehusó, dijo: amén, Señor. Preparó su asno, preparó sus siervos, preparó la leña y caminó hacia allá. Ahora escucha esto. ¿Por qué quiero mencionarles? Porque hay hermanos que son nuevos en la fe, y otros ya tienen sus añitos pero todavía no aprenden, y otros, ¿verdad?, nada más para confirmar cómo el diablo quiere engañar nuestros sentidos. Es decir, Abraham venía de Ur de los Caldeos, gente pagana. Y le digo una cosa: la gente mundana, la gente pagana, ofrecía sus hijos en sacrificio. Entonces, que no pase por su mente decir: ¿cómo es posible que Dios pidió eso? Es que Dios, dice la Biblia en el verso 1, desde el verso 1 del capítulo 22, dice que Dios estaba probando a Abraham, y Abraham estaba familiarizado con el tema, porque allá donde él vivía, de hecho su padre era un idólatra, Taré, más adelante se convierte. Entonces, o Nacor, chequen bien ahí quién era el papá de Abraham, si era Taré o Nacor, porque uno era su papá y otro era su hermano. Entonces, Abraham estaba familiarizado que en las costumbres paganas ofrecían a sus hijos en sacrificio. Por eso usted, cuando llega al libro de Jueces, en el capítulo 11, usted va a encontrar cómo Jefté hace un voto con Dios y le dice: Señor, si cuando yo venga de la batalla en victoria, si tú me das esa gran victoria, yo te voy a ofrecer la primer persona que salga de mi casa celebrando mi victoria, te la ofreceré en holocausto. Él pensó que iba a salir un gato, un chucho, o a lo mejor su suegra. ¿Y sabe qué? Igual su única hija salió danzando con panderos para recibir a papá. Y dice la Biblia que Jefté se hizo pedazos la ropa. Ahí él cometió un grave error, porque Dios no le estaba pidiendo. En el caso de Abraham sí se lo pidió. En el caso de la hija de Jefté no se lo pidió. Ahora, Jefté, ¿de dónde sacó esa idea? Pues vivía en medio de pueblo pagano. Algunos, para minimizar, dicen: no, es que no se lo ofreció en sacrificio, lo metió así como en un convento para que no se casara. No, la Biblia, y en todas las versiones, yo ya revisé, dice claramente que la ofreció en holocausto. ¿Qué significa la palabra holocausto? Holocausto es sacrificio por fuego, es decir, aparte de matar al animalito, todavía le prendían fuego. Entonces, eso es lo que Jefté mandó a hacer a sus hombres, que mataran a su hija, la degollaran y luego le prendieran fuego. De eso se trataba. La pregunta es: ¿lo recibió Dios? No. ¿Por qué? Dios no se lo pidió. Por eso usted debe tener mucho cuidado, hermano, y no hacer alarde de fe, porque la Biblia dice que el que tenga fe la tenga para sí y punto. Recuerdo de un libro que leí hace más de 20 años del pastor Yonggi Cho de Corea. Él ya está en la presencia de Dios, y me llamó mucho la atención lo que él platicaba. Dice que allá en Corea hubo un año que los ríos se desbordaron por tanta lluvia, y habían personas que querían pasar del otro lado del río porque allá vivían, pero otras personas querían pasar porque de aquel lado estaba la iglesia. Y entonces una muchacha llena de Dios, que oraba, que ayunaba, que vivía en santidad, ella dijo esto: Señor, así como Pedro, escuche bien, así como Pedro caminó sobre las aguas hacia ti, yo también quiero caminar sobre este río para ir a alabar tu nombre. Y la muchacha se metió. ¿Sabe qué pasó? Nunca encontraron su cuerpo, se ahogó. Y entonces la gente empezó a blasfemar.
empezó a decir: ¿y dónde está pues el Dios de los cristianos? ¿Por qué no la libró? ¿Por qué no la salvó? Y ahora sí que empezaron las críticas, aún gente de la iglesia como que se estaba desanimando. Ahora, ¿qué sucedió ahí? La orden de caminar sobre las aguas, Dios se la dio ¿a quién? A Pedro, no a esta muchacha. Esta muchacha dijo: yo también voy a caminar sobre las aguas, sí, pero Dios no te lo ha dicho. Porque cuando Dios te manda a hacer algo y tú crees y tienes fe en eso algo que Dios te mandó, es porque Dios te va a respaldar. Pero si tú vas a hacer algo por emoción, porque lo sientes, ya ves, es que siento en mi corazón, tenga cuidado, el corazón es engañoso. A mí, si Dios me habla audible, yo siempre he dicho: uy, Señor, yo no me quiero morir sin resucitar un muerto. Pero yo por emoción no lo voy a hacer. Pero si yo oigo la voz de Dios que me diga, yo sí le creo a Dios, hermano. Ya, ¿para qué pregunto? Voy directo. Pero mientras Dios no me enseñe, no me diga algo, no tengo por qué moverme. ¿Sí me explico? Entonces esta chica murió porque Dios no le dijo cruza el río. Ella quiso hacerlo. En el caso de Pedro, tenía el rema, la palabra, la revelación. El logos es la Biblia que usted tiene, y cuando una parte del logos se le hace vida, se activa en usted esa fe, a eso se le llama el rema. Y entonces Pedro tenía el rema, tenía la palabra para caminar sobre las aguas. Esta muchacha no. Así que si usted dice: pues dice la palabra que tomaré cosa mortífera, no me hará daño, y se hace un Herbalife con un poco de matazacate, se va a morir. Y por culpa de usted gente va a blasfemar. En el caso de Jefté, Dios no le pidió hacer tal cosa. ¿Y por qué lo hizo? Porque esa era la costumbre. Pero ahora Dios sí le habla a Abraham y le pide a su hijo. Y Abraham, como venía en un trasfondo pagano, dijo: pues este es como todos los dioses. Si él me lo ordena, pues yo obedezco. Entonces cuidado, aquí está lo que le decía hace rato. Hay gente inmadura, hay gente nueva. Aprenda a discernir. A veces también el diablo te va a probar. Fíjense que hace años vino a Torre una mujer, se entregó al Señor bien bonito, perseveró, pero su hija había llegado a la iglesia y supuestamente se entregó a Cristo. 3 meses después, su hijo se le puso muy grave y fue corriendo con la mamá, porque la mamá era de la que curaba de empacho, metía y sacaba sapo de la panza, cosas por el estilo, hierbitas, todo eso. Y la mamá le dijo: ay, hijita, es porque te metiste de evangélica. Por eso ustedes que son nuevos tengan cuidado, porque también la voz del diablo les puede decir: ya te diste cuenta que desde que te metiste de protestante te está yendo mal. El Señor reprenda al diablo. Otra vez, el Señor reprenda al diablo. Amén. Y ya de ahí a la mujer desesperada: mire, hermano, cuando me platicó, ya ni ganas de orar tenía yo, pero por la misericordia oré, ahí sanó el niño. Y después, cuando su mamá se convirtió, esa mujer sí, hasta la fecha, es radical en la fe. Entonces ten mucho cuidado. Y Dios estaba probando en esta ocasión el corazón del padre Abraham, porque dice la Biblia que, mire, la otra, así como les dije hace rato, que cada quien tenga la fe para sí mismo y no haga alarde de fe. De igual manera, me gusta mucho al leer este capítulo la actitud del padre Abraham, bien discreto. Nos dijo: a ver, vengan también los criados, subamos, van a ver cómo degollo a mi hijo. Van a ver cómo agarrándole esta vena, así va a salir la sangre. No, él les dijo: quédense aquí. Caminaron 5 días y dijo: quédense aquí, solamente voy a subir con mi hijo y adoraremos allá. En ningún momento él reveló lo que iba a hacer, porque Dios ya le había hablado. ¿Sí me explico? Si Dios te dijo algo, sé discreto. Y cuando Dios haga su obra, entonces vendrás a este lugar, testificarás y glorificarás el nombre del Señor. ¿De acuerdo?
Es muy importante, hermanos, por eso es importante leer la Biblia. Dice que les dijo ahí, quédense acá, nada más voy con el muchacho. Y cuando llegaron al lugar, el joven le dice, bueno, se calcula, ¿verdad?, que tendría unos 17 años el muchacho. Le dice, pues está la leña, está el cuchillo, ya vi, yo vi cómo le sacaste filo, hasta chispitas acá donde le sacaste filo. Está la leña, está el fuego, está el cuchillo. Y dice el muchacho, ¿dónde está el cordero? Y el papá tampoco le revela al joven. No dijo, pues hijito, pues verás, Dios preparó a un varón para que sea el cordero. No, porque el muchacho va a decir, ¿y quién es ese varón, papá? Pues eres tú, hijo. Qué bonito, ¿verdad?, que te digan eso. Entonces, literal dice la palabra de Dios que lo acostó. Pero antes él hizo el altar. Les hago una pregunta, ¿cómo se imaginan ese altar? ¿Será que era un altar feo o un altar bonito? ¿Ya vieron cómo es la mente humana? Ya, qué bonito el altar. No, hermanos, era la cosa más fea los altares que hizo Abraham. Porque regularmente un altar se hacía de tierra. ¿De dónde va a sacar cosas bonitas a esa hora? ¿Sí me explico? Repita conmigo. El altar era feo. Ahora, ¿cuál altar? El de Abraham. ¿Cuántos tienen una casa? ¿Cuántos oran? ¿Cuántos se hincan para orar? ¿Cómo es el piso de su casa? De puro mármol pulido, de pura laja tendida. Y algunos de tierra. Pues ahí en la tierra, híncate, pastor, pero ¿ese es tu altar? Ahí lo estás levantando, tu altar. El altar, diga conmigo, el altar es feo. Lo que lo hace bonito, dígalo, lo que lo hace bonito es la presencia de ese Dios vivo, aleluya, del Dios que nosotros adoramos. Eso, hermanos, es lo que hace bonito un altar. El altar regularmente era feo, ahí con piedras, con tierra, y unos 2 metros. Qué bonito va a ser. Lo bonito es lo que se iba a ver enseguida. Y ahí puso a Isaac. Y literalmente dice que el padre Abraham tomó el cuchillo e iba a degollar. Le iba a romper esta parte. Esto evita que se respire y el desangrado, la muerte iba a ser rápida. Por más, ¿verdad? Era un dolor. Es como aquellos presos sentenciados a muerte y en la silla eléctrica. Llega su abogado y dice, abogado, ¿logró algo? Claro que sí, lo sabía, abogado. ¿Cuándo nos liberan? No, o sea, no logré eso, nada más logré que el voltaje de la silla eléctrica fuera menos. O sea, de todas maneras te vas a morir, ¿verdad? O en la antigüedad, cuando la ejecución era por ahorcamiento, les tenían que medir bien el cuello y que se pusieran un poquito de talco para que resbalara, pero de este lado no, sino que era aquí para que en el tirón hacían como pollo y ahí se moría. Qué lindo, ¿verdad? No voy a sufrir mucho, no, casi nada. De todas maneras te vas a morir. Qué valor de Abraham y qué valor del hijo. Si era un joven que ya entendía, porque si no razonara, no era un niño, no era un bebé. Él preguntó, ¿y dónde está el cordero? Y escuche, por eso este tema se llama Dios proveerá. ¿Cómo se llama? En el verso 8, Abraham responde, pongan en la pantalla, ¿cómo responde? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Note usted que algunos dicen, es que Dios dijo, Dios proveerá. No, Dios, es más, ahí ponen el tema, Dios se proveerá. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa este juego de palabras? No dice Dios proveerá de cordero, no, Dios se proveerá. ¿Por qué? Porque fue Dios el que me habló a mí. ¿Se da cuenta de la diferencia?
no fui yo que me mandé, no fue que yo quise, que para que vean, miren cuánta fe tengo, no. Fue Dios el que lo metió en el asunto. Le digo algo, cuando Dios lo mete a usted en el asunto, nadie lo va a poder sacar. El único que lo va a sacar de ese asunto es solamente Dios. Él es el Todopoderoso. Por eso Dios tiene varios adjetivos calificativos. Por ejemplo, Jehová Jireh, que es en este caso. Miren que este hombre dijo, Jehová Jireh, Dios se proveerá de cordero. Jehová Tzidkenu, el Señor es mi justicia. Jehová Rafa, el Señor es mi sanador. Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Y cada uno de los calificativos que tiene el Señor, vea usted esto, es un solo Dios para todas nuestras necesidades, hermano. ¿Sí? Entonces usted tiene que aprender a distinguir cuando es usted quien quiere hacer algo y cuando es Dios el que se lo está mandando. Por eso muchos a mí me dicen, mire que quiero hacer esto y lo otro. Digo, échale, hazlo. ¿Qué voy a tal parte? Échale. Porque si Dios lo mandó, va a haber un buen fruto. Y si Dios no lo mandó, no va a haber nada. A diferencia que si yo le digo, no lo hagas porque esto nada más se tiene que hacer a través de estos y estos y estos. ¿Sabe qué? Esa gente no va a hacer nada, se va de la iglesia amargada. Pero usted le dice, échale. Y yo digo, lo que es de Dios permanece y da fruto. Y lo que no es de Dios, ¿para qué nos preocupamos? ¿Se da usted cuenta? ¿Para qué se aflige usted? Por algo que ni siquiera existe. Por eso quise ponerles el ejemplo de la chica que se ahogó. O sea, si Dios no te ha mandado, no lo hagas. Pero cuando Dios coloca en tu corazón fe, coloca el rema, tú hablas con seguridad de lo que Dios va a hacer. Si usted va a tener un bebé, atención, antes de fabricar el bebé, para que me entiendan más, pida a Dios con todo su corazón si quiere niño o niña. Aunque todos se les ama igual. Las niñas son lindísimas. Yo estoy enamorado de mi nieta. Sea niño o niña, se les ama. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces los papás dicen, yo quiero un niño, y les nace niña. Señor, otro intento, y otra niña, y 10 niñas. Bueno, pero ¿por qué no le piden al Señor? Hermanos, no sé si tenga que ver esto que les voy a decir, siempre me lo he preguntado. De una persona que estaba embarazada y el esposo quería un niño, ella quería un niño, y ya había tenido niñas, y el ultrasonido les había dicho que era niña, y los revisaron cada mes, y en el mes número 8 le volvieron a confirmar que es una niña. Y ella dijo, por fe es niño. A los 9 meses nació y fue niña. ¿Será que por eso se volvería lesbiana esta persona? No sé, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Si es niña, es niña, y dé gloria a Dios por esa niña. Las niñas también son lindas, son cariñosas. Y si es niño, gloria a Dios también por los varones. Hasta triste lo dicen, no tuve niño. Si tiene un varón, gloria a Dios. A veces dicen, es que las niñas son más tranquilas. Qué tranquilas, se creen el hombre araña, se suben, hacen avería y media. También las niñas alegran la casa, ¿verdad? Ya está la gran panza, ya para por fe es niño. Y si quieren niña y es niño, por fe es niña. ¿No será que por eso se volvió homosexual el chiquitillo? Tenga mucho cuidado. Y no diga algo que Dios no le ha enseñado. Tal vez veamos muy distante, Abraham, el padre de la fe, hace 3500 años. ¿Qué cree? Le tengo una noticia. En el camino que andamos, todo es por fe. Romanos 1:17. Creo que hoy se lo voy a dejar de tarea, nos lo vamos a aprender. En la pantalla, porfa. Romanos 1:17. ¿Qué cree? También nosotros tenemos que andar por fe. Lo puede leer en voz alta conmigo porque se lo va a memorizar, ¿Cómo dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito. ¿Cómo está escrito? Mas el justo por la fe vivirá. Y ¿sabe dónde se menciona esto? En la ley. Ya no vivimos con la ley, ahora es por fe, pero es que la ley lo dice. La ley dice: si tú guardas los mandamientos, estatutos y preceptos que Jehová tu Dios te da, vivirás, porque el justo por la fe vivirá. ¿Por qué el justo va a vivir por la fe obedeciendo los estatutos de la ley? Porque sabe por fe que esa ley no la dio Moisés, lo dio directamente el Señor. Y en el camino que andamos, hermanos, también como justos tenemos que vivir por fe. ¿Sabe por qué sobrevivimos a la pandemia del 2020, 2021, 2022, 2023? Porque todavía se escuchan casos. 4 años. A usted no lo libró la vacuna, porque muchos con las 3 vacunas se murieron. A veces me da pena decir esto porque desafío mucho y luego van a decir que soy rebelde, pero mi familia y yo, o yo y mi familia, nunca nos vacunamos del bicho. Porque yo le creí a Dios, que mi Dios es más grande que cualquier bicho. Ninguna cosa creada, algunos decían fue creado, otro no, fue un contagio, el otro comieron sapo, no comieron rana, comieron tlacuache, comieron no sé qué tanto. Y yo me fui a Romanos 8, dice: ninguna cosa creada podrá contra nosotros. Y yo le creí al Señor, y el Señor me dijo: desafía al virus, denígralo, así como mi siervo David denigró a Goliat, y vénzalo en el nombre del Señor. ¿Y qué cree? Aquí estamos. Dijo el secretario de salud: quedan chafiretes los que les da eso. Dije, chafirete quedó él, ¿verdad? Porque algunos ni con la vacuna les hizo un paro. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué cree? Dicen las malas lenguas que vienen otros virus, otras pandemias. ¿Y sabe qué? Lo creo. Porque así como el diablo está operando y se están cumpliendo acontecimientos, también Dios está preparando a su iglesia. Y aún así nos muriéramos, nos vamos con Cristo, hermanos. Pero en este camino nosotros tenemos que vivir por fe. Algunos dicen: yo no vivo por fe porque yo tengo mi cheque. Pues tienes que tener fe para recibir ese cheque. ¿Qué tal el día de la quincena ya no estás vivo? Otro lo va a cobrar. Tu marido lo va a cobrar y lo va a gastar con otra. ¿Qué crees? Así que te invito a que tengas fe para que lo gaste contigo. Amén. Tenga fe. Porque el justo, lo acabamos de leer, por la fe vivirá. Estamos ya llegando a esos tiempos. Entonces Abraham le creyó a Dios y dijo: Él se proveerá de cordero. No dijo yo, porque no es asunto mío, fue Él el que me mandó a hacer esto. ¿Sabe? Ahí está la clave cuando nosotros hacemos algo. Yo no puedo hacer alarde de fe cuando me preguntan: oye, ¿cómo le hacen con todo esto? ¿Y qué hacen? Porque nadie puede hacer esto si no está Dios con él. Le digo: exactamente. Yo no me meto a hacer algo que Dios no me haya dicho. Y cuando Dios me manda a hacer algo, lo hago y me duermo tranquilo en la noche. ¿Sabe por qué? Porque sé que Dios está en el asunto. Y si Él me mandó, Él se proveerá. ¿Sí me explico? Pastor, ¿qué debemos de hacer? Ore hasta que usted sienta de parte de Dios que usted tiene el rema y que va a hacer las cosas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro maestro de maestros, que se llama Cristo, Marcos 9:23, otra palabra hermosa, dice: al que cree, ¿qué? Pónganla ahí para que no vayan a pensar que lo saco de la manga. Marcos 9:23. Jesús lo dijo: si puedes creer. ¿Cuántos pueden creer? Al que cree, todo, ¿qué cosa? Todo le es posible. Ahí tengo un amigo que siempre postea: en God we trust. In God we trust quiere decir en Dios creo, en Dios creemos. Así dice en el billete de Estados Unidos: en Dios creemos. Y es un amigo que no conoce a Cristo.
Dije yo, es un buen tema para iniciar una conversación evangelística, porque la Biblia dice que con que digas creo en Dios, eso no te hace especial, porque hasta los diablos creen en Dios y tiemblan porque no se pueden arrepentir. Digan pues, ya aprendí otra. Los nuevitos digan, entonces no es más, yo creo en Dios. Sí, cualquiera. En la cantina el borracho, yo creo en Dios. Hasta los demonios creen y tiemblan porque no se pueden arrepentir. ¿Qué hace la diferencia? Esto, si puedes creer. Es decir, no solamente creas en Dios, sino créele a Dios. Un medio pariente me encontré cuando era recién convertido. Y se enteró él que yo era cristiano. Y se enteró cómo era yo antes de ser cristiano. Era yo bien tremendo. Y me dice, no, yo no necesito ir a una iglesia para creer en Dios. Dije yo, demonio. Yo creo en Dios. Y entonces le dije, ok, ¿le crees a Dios? Caray. Más o menos. Bueno, dime, ¿qué es ese más o menos que le crees a Dios? Si ni la Biblia lees. Creer en Dios no lo es todo. Hay que creerle a Dios. Y en cada situación que tengamos, tenemos que correr a la presencia de Dios. Pecaste, corre a Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que te metiste en una deuda, ve a la gracia del Señor, toma una palabra, deja de estarte endeudando. Que por tu chisme algo se corrompió por ahí, pídele perdón a Dios porque eres un chismoso. O sea, no es solamente de que creo en Dios, hay que creerle a Dios, porque el justo por la fe vivirá. Mire, hace unos días un hijo espiritual que es pastor le digo, ¿y por qué no me habías comentado esto? Él sufrió una pérdida muy grande y me dice, fíjese que Dios hizo un milagro financiero. Dice, porque yo tenía que pagar unas cuentas, estoy edificando la casa y todo eso, y me quedé sin dinero. Y yo caminando ahí le dijo, Señor, provéeme. Y cuando le llegó una notificación en su cuenta, porque tiene la banca móvil, apareció la cantidad de dinero que él necesitaba para pagar unas notas. Y me dice, ¿qué cree usted que haya sido? Pues por el estilo de partir el pan, le digo, es Cristo que te está proveyendo. Porque el justo por la fe vivirá. Y donde hay una necesidad, el aceite y la harina va a seguir fluyendo. Porque papá Dios es bueno. Yo digo, wow, qué buen testimonio. Y por eso le decía hace rato, no tenga presunción en algo. Y la otra, cuando usted venga a la iglesia y me pida a mí una oración por sanidad, o pase aquí enfrente, si usted dice, sí lo creo, pero como que no al 100, un 97%, tenga cuidado, porque el Señor dice que con una fe de un granito de mostaza ya se hacen las cosas. ¿Sabe qué pasó hace algunos años? Una madre joven aquí de la iglesia estaba mal y estaba programada en un par de días para operarla. Y me dijo, quiero que ore por mí. Y se me ocurrió pedirle a Dios que la sanara. Le dije, si tú lo crees, porque a veces me pueden pedir oración a mí, a lo mejor esa hora sueño tengo, ya ni fe tengo para orar, pero por la fe de usted Dios va a hacer algo. Nada más que saber si tenía yo fe. Y oré por la persona. ¿Y qué cree? 1 o 2 días después la operan y al abrir no tenía nada. Ya no sé bien qué pasó, si los doctores dijeron, bueno, pues aprovechando le cortamos esto. No sé qué pasó. Y ahí la hermanita, los voy a demandar y que esto y que lo otro. ¿Y qué creen que habrá pasado ahí, hermanos? Para mí que el Señor la sanó. Ya vieron, pues, amén. Sí, la sanó, está bien claro.
Si todos los diagnósticos, ultrasonidos, todos decían que había una enfermedad ahí, oramos, pues Dios la sanó. ¿Se da cuenta? Y entonces dije yo, voy a tener que enseñarles y avisarles esto. Cuando usted venga, ay, me salió aquí algo, ore al Señor. Que me salió un tumor acá, ore, créale al Señor. Si siente que ahí lo tiene y le está punzando, pues ya que le echen cuchillo. Pero si usted tuvo tantita fe, haga que le examinen otra vez. ¿Sí me explico? Porque aquí nos pasó ese caso hace algún tiempo. Ya la muchacha toda abierta aquí, 40 pulgadas, y 40 puntos hay. ¿Qué pasó? Si no le encontraron nada, pues Dios la había sanado. El problema es que hay gente que dice, sí, tengo fe, que Dios me sane, que no sé qué. Piden la oración y no reciben porque pues no tuvieron fe. No tenga presunción. Cuando papá Dios hace las cosas, las certifica. Él le dijo a los leprosos, ve y muéstrate con los sacerdotes para testimonio a ellos, porque los sacerdotes hacían las veces de médico cuando se trataba de lepra. Dios, hermanos, no se equivoca. Él sabe que hoy usted puede traer una necesidad. Pero fíjate, hay tanta gente desagradecida o hasta malagradecida. Ya ve que aquí no somos simples, nos despedimos con una oración sabrosa. ¿Cuántos se han ido así con un apapacho de papá? Y se me ocurrió soltar una palabra de bendición ese día, como que estaba yo en el espíritu ese día. Y luego me testifica otra mamá joven. Ella traía un problemón, cáncer en el recto, sangrado, y en esa sencilla oración ella fue completamente sana. ¿Sabe qué hace ahora? Anda de ciclista, sí, hoy 10 kilómetros, hoy no sé qué tantos kilómetros. Dijo, para eso lo sanó el Señor. Dios mío, Dios, papá, que es tan bueno. Pero no te confíes, porque en aquel día, en el día del juicio, Dios te va a decir, mira hijo, hice esto por ti, tú no lo valoraste. Hice aquello por ti, tú no lo tomaste en cuenta. Debemos, hermanos, ser agradecidos con Dios. Abraham iba en serio. Después lo dejó, yo le había agarrado el pelo del chamaquito, él iba, cuando el ángel le habla desde el cielo, dice, no lo hagas, no toques al muchacho. Mira de este lado, dice que entre la zarza había un cordero. Qué casualidad que se había atorado ahí. Dice Abraham, lo agarra y lo sacrifica y le prende lumbre, holocausto. Dios se proveerá. El justo por la fe vivirá. Yo no entiendo, o trato de entender, o no sé qué pasa, pero veo tantos jóvenes. Yo le decía hace unos días al pastor Leví, me preocupa que veo una generación apática, que no tienen hambre de servirle a Dios. Y lo digo con autoridad, porque yo era muy joven cuando me entregué a Cristo. Yo quería acabarme el mundo con el evangelio. Yo dije, quiero ser misionero, quiero ir a predicar, quiero ganarme esas almas para Cristo. Y lo sigo sintiendo. Y jóvenes que dejan de su reunión familiar, su célula, su tabernáculo, por un empleo. Hasta arriesgando su vida, con riesgo los pasen a atropellar o algo les suceda. En cambio aquí estamos con la protección de Dios. Y si a esto le agregamos padres que, si por tu chambita no puedes ser hijo, no vayas a la iglesia. Pero eso sí, la escuela, eso sí, el trabajo. Y estamos olvidando lo primordial. Si usted y su familia no ponen en primer lugar a Dios y las cosas de Dios, lo deja opcional, después sentirán que ya no es necesario ni venir a la iglesia. Y me preocupa nuevamente, todos, pero más la juventud.
Yo he derramado mi alma ahí, le digo, Señor, levanta una juventud que tenga pasión por ti. Y no solamente me refiero a que anheles predicar aquí. Alguien subió una vez aquí y dijo, mi anhelo es un día predicar acá. Pues te doy chance, pero eso no lo es todo. La pasión tiene que ser que tengas ganas de predicar el evangelio, porque cada vez que tú sueltas la palabra del evangelio, estás caminando por fe. Y Dios se proveerá de todo lo que tú necesites. Sírvele a Dios con todo tu corazón. Camina en el evangelio. Aprende que en tu trabajo, si te llegas a morir, otro lo va a hacer. ¿Sí o no? Ay, todo estresado, ya le salió vitiligo, ya le salió no sé cuántas enfermedades. Por el trabajo, por el marido. Si te mueres, otra va a dormir con tu marido. Si te mueres, otro va a dormir con tu mujer. Otro va a ocupar ese trabajo. No eres necesario en tu trabajo. Pero ahí le dan todo. Pastor, pero el que no trabaja tampoco coma. Ten fe para que puedas trabajar y te quede un buen tiempo para servir al Señor. Cuando tú haces esto, ten por seguro que Dios va a proveer todo lo que tú necesitas. Se lo dice un hombre que lleva 31 años viviendo por fe. Yo donde quiera que voy, aunque sea el agua y el pan, estoy seguro que no me va a hacer falta. Y se los demuestro. El próximo lunes, de lunes a viernes, quiero comer con una familia cada día. ¿Cuántos me reciben? Pero voy a llevar a mi esposa, a mis hijos. Nino come sabroso. ¿Cuántos me reciben? ¿Ya vieron? Es un ejemplo. Y a donde yo vaya, ya alguien puede decir, pero pastor, porque usted es famoso. No, hermanos, el obrero es digno de su salario. Cuando tú llevas las buenas nuevas de salvación a la gente que lo necesita, la gente no te deja ir. Enseñemos a nuestros hijos que lo primero es Dios. Hijito, hay opcional. Si puedes, si terminas tu tarea, hijito. ¿Cuál tarea? Así le llaman ahora a la página pornográfica, ¿verdad? Tarea.com. No. ¿Quién sabe qué se quedó viendo el joven? Incúlcale que lo primordial tiene que ser siempre Dios. Porque cuando te dan un diagnóstico de muerte, tu jefe no te va a sanar. Nadie te va a sanar. Y vas a venir aquí chillando. Porque aquí hay uno que sí te puede sanar. Entonces vale el esfuerzo, no la pena, porque no es una pena servirle al Señor. Vale el esfuerzo servir a Dios. Por eso Josué el caudillo dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Póngase de pie, por favor. Vamos a ministrar esta palabra. Aleluya. Ore hasta que tenga el rema y diga, ahora sí estoy seguro que Dios me está llamando a hacer esto o aquello. Cierre un momento sus ojitos y no se olvide de darle gracias al Señor cuando usted reciba algo de Él. Y deje de estar cuestionando. Nuestro Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice la Biblia, y los tres son uno. Y adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Le servirás en el Espíritu, porque si Él te deja vivir, es para que le sirvas.